Ustedes sigan el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 26 en adelante. Génesis, el capítulo 1, verso 26. La palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos. Podemos notar que esto es una palabra en el plural. Está aquí participando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Entonces dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. En algunos textos bíblicos, señoree, dice esta palabra, señoree. Además dice: sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el versículo 27 añade: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nosotros fuimos creados ¿por quién? Por Dios. ¿Y cómo estableció Dios al hombre? Dice que estableció a un hombre y a una mujer. No estableció un origen neutro ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, desde el principio Dios estableció el género, un hombre y una mujer. El verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y someted, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces podríamos resumir estos textos indicando primero que Dios dio al ser humano dominio, le dio un reinado, un lugar donde podían ejercer dominio. Después le dio un territorio. El territorio era el reino de toda la tierra. Además lo bendijo y le dijo que se multiplicara, que llenara toda la tierra. Esta es una tarea que el ser humano debiera cumplir. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, también notamos que Dios sigue conversando con él. En el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 15 al 17, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Con qué objetivo? Para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: todo árbol del huerto podrás comer, de todo. El verso siguiente dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no. ¿Cómo explica? Más adelante vamos a ahondar un poco más en esto. Pero me gustaría que nosotros notemos que Dios creó todo lo necesario para que el ser humano pueda vivir bien, pero tenía que ser obediente. Y en la actualidad nosotros notamos que el ser humano es muy desobediente, ¿no? Al niño le dicen: no hagas esto, es lo primero que hace. ¿Se han dado cuenta? Y no sé si alguno de ustedes ha visitado a un psicólogo, a un psiquiatra, a estas dos profesiones. ¿Alguna vez visitaron o conversaron con alguno de ellos? ¿Sí? Ya. ¿Qué hace un psicólogo generalmente? No estaba inconsciente. Ya. El psiquiatra cuando pensaba que estaba Ok. Cuando ya el psiquiatra ya generalmente automedica, cuando ya el organismo no puede sobrellevar algunas situaciones que son como inexplicables, allí el psiquiatra realiza un tratamiento muy especial. Pero el psicólogo sabe qué hace. Prácticamente ordena la vida. Escucha atentamente todo lo que tú tengas que decir y después te ordena la vida. Te ordena, por ejemplo, tu horario de desayuno, tu horario de almuerzo, tu horario de cena, tu rutina de actividad física, qué tipo de alimentos debes de consumir, en qué horario debes acostarte y todo eso. Y uno se sorprende y dice: pero yo esto lo sé. Sí, yo todo esto lo sé, dice. Y sabe, si nosotros tuviésemos un orden y una regularidad sobre todo esto, no tendríamos que atravesar algunas situaciones. Si fuéramos obedientes con los principios de salud, el descanso, el abundante consumo de agua, el ejercicio físico, los 8 elementos naturales que nosotros transmitimos una y otra vez. Entonces, realmente Dios quería que el ser humano pudiese vivir una vida
vida abundante. Pero, lastimosamente, nosotros notamos que desobedecieron. Ellos, en el verso 25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Y podemos hablar un poco más acerca de lo que dice David en el libro de Salmos, y expresan, ¿no?, que ellos estaban vestidos con la gloriosa luz. ¿Quién te dijo a las mujeres? No moriréis. Volviendo a la idea, no moriréis. Y este es el mensaje que habla acerca del espiritismo. Es el primer sermón del espiritismo de Satanás. No moriréis. Predica acerca de la inmortalidad del alma. Nosotros fuimos creados del polvo de la tierra más el aliento de vida. Y el resultado es un alma viviente. El polvo vuelve a la tierra cuando uno deja de existir. El soplo o aliento de vida vuelve a Dios. Y el alma desaparece. Porque es la sumatoria de ambos. ¿Ven? Por eso cuando va a un estadio y alguien está reportando todo lo que se está haciendo ahí en un partido de fútbol o lo que se esté desarrollando, dicen en este momento tenemos 50.000 almas. Y así se hicieron delantares. También se escondieron de la presencia de Dios. Esto era algo antinatural, porque el ser humano gozaba estar en la presencia de Dios. Ahora se escondían de su presencia. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Tenían miedo. Queridos, hay muchas personas en la actualidad que están enfrentando el miedo. Un miedo inexplicable. Hay personas que caen en una situación de tristeza profunda y no saben cómo sobrellevar todo este tipo de males. Hay personas que están cayendo en depresión. Tenemos personas a nuestro alrededor. No sabemos cómo sobrellevar este resultado de qué? Del pecado. Cuando el ser humano se aleja de Dios completamente, surgen este tipo de situaciones. Por eso, cuando yo empiezo a entrevistarme con los matrimonios y me dicen, pastor, estamos teniendo un conflicto en matrimonio, tenemos dificultades en nuestro relacionamiento, aquí ya no nos hablamos con voz baja, todo es en tono alto y nos criticamos todo. ¿Por qué? Lo primero que les pregunto es, ¿están haciendo su culto familiar? ¿Están haciendo el culto familiar? Y la gran mayoría, el 90%, me debería decir, me dicen, no estamos teniendo el culto familiar. Entonces, un hogar donde no se invita constantemente a Dios y su presencia, difícilmente va a sobrellevar las dificultades y los desafíos de esta vida. Entonces, necesariamente necesitamos hacer el culto personal, el culto familiar, tenemos que estar conectados con Dios, porque su presencia tiene que llenar nuestra casa, nuestra vida. Y si nuestra casa y nuestra vida no está llena de la presencia de Dios, ¿quién va a llenar? El que no es invitado, ¿no? Él entra por la fuerza. Si no se le abre la puerta, va a entrar por la ventana. Pero va a ingresar y va a destruir nuestro relacionamiento con Dios y el relacionamiento de Dios aquí si quiera el ser humano reconociera su humanidad. Y voy a mostrar además la solución y la salida, porque Él había hecho provisión hasta para ello. Él sabía que el ser humano podía equivocarse, sabía que el ser humano podía desobedecer, pero corrió el riesgo, porque Dios nos creó con libre elección, no nos creó automatizados, ¿no? Como robots, siguiendo su voluntad al pie de la letra. Nos creó con libre elección. Por eso en la mañana tú decides si vas a llegar a la iglesia o no. Si ese día vas a continuar en la casa con el pijama, tú decides, ¿no? Cada día tú decides si vas a ir al trabajo, si vas a enfrentar los corredores de la empresa, de
la labor que desarrollas día a día y así. Entonces, dice que Dios le dice, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y veamos la respuesta ahora del hombre. Empieza a excusarse y buscar un culpable. Y aquí también surge la situación del orgullo personal, el excesivo amor propio. Hace unos minutos antes, este hombre decía, tú has caído, has comido el fruto prohibido, y yo por amor a ti, ahora Eva, también voy a comer, porque no quiero que mueras solo. Yo voy a morir si es posible contigo. Y ahora al frente, al diálogo con Dios, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué estaba tratando de decir? Yo no soy culpable, esa mujer es la culpable. Sí, al final. Vayamos de forma gradual. Sigamos. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella respondió, la serpiente me engañó y comí. Y ahí está lo que usted dice, hermano Sergio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días. A partir de aquí, Dios tuvo que buscar una solución y una salida. Y allí expresó el evangelio proto-canónico. E hizo un compromiso. Génesis capítulo 3, el verso 15. Dios le habla a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién representa a la mujer? La iglesia. Y dice, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La primera profecía bíblica. Dios dando una solución y una salida para que el ser humano pudiese sobrellevar su merecido castigo, es adorar, alabar a Dios. También permite que existan conflictos entre nosotros y no sean resueltos. Y uno tiene que mirar con altura de mira esto, ¿no? Y observar que el principal enemigo no es aquel hermano que te dice algo que te ofende. Por detrás de él, ¿quién está? Satanás. Y Satanás va a cumplir su objetivo si tú te enojas y te molestas. Entonces lo único que uno tiene que hacer es tomarlo bajo la dirección de Dios y decir, Señor, yo oro por esta persona, para que Dios obre, Dios le ayude, Dios actúe en ella. Es cierto que quizá me he ofendido, pero yo sé que Satanás por detrás aquí no es el hermano, porque el hermano es un hijo tuyo, no es la hermana, porque la hermana es una creación tuya. Satanás está tratando de desanimar. Satanás quiere dividir la iglesia. Oh, Dios. Y aquí está el enemigo. Dice en el verso siguiente, pasó un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Por lo cual Caín, ¿qué hizo? Se enojó, ¿no? Se molestó en gran manera y decayó su semblante. Queridos, lo que estaba haciendo Caín era entregar algo desde el punto de vista humano. Él creía que era lo mejor, pero no era lo que Dios había pedido. En su buena intención, estaba pisoteando el plan de salvación. Porque el cordero sacrificado apuntaba ¿a quién? A Jesús. Por eso tengo a mi novio, no es de la
iglesia. Hemos estado saliendo durante los últimos meses. Y sabe, una de las últimas noches, él me dijo que tenía miedo de regresar a su casa por el barrio donde vivía. Y como mi papá no estaba, yo le dije que se quedara. Y se quedó esa noche. Yo le dije, mira, si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y estás hablando conmigo, porque Dios no quiere que caigas en algo más grave. ¿Por qué no simplemente analizas bien la relación y ves si esto te va a acercar a Dios o no? Y lo otro, no puedes permitir que un joven que todavía no es tu esposo se quede en tu casa, a escondidas de tus padres. No está bien. Pasaron unos 3, 4 meses y me llama nuevamente. Me dice, pastor, si tan solo que hubiese escuchado, estoy embarazada. Y él quiere que nosotros nos casemos, pero por fuera de la iglesia. Al final, ella tuvo que lidiar su relación entre tira y afloje. Algunas veces lo traía a la iglesia, algunas veces iban a otro lugar. Su relación con Dios se quebró. Dios aquí quería restaurar, quería ayudar, socorrer a Caín. Por eso le hizo varias preguntas. ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha caído tu semblante? Si hiciera lo bueno, no serías enaltecido. Me está llevando a la reflexión, a razonar. Entonces dice, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando con todo, tú lo dominarás. Si tú te sostienes del brazo poderoso de Dios, vas a vencer. Pero si no, el pecado está ahí tocando y le abre la puerta y él te va a someter. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros no somos salvos por las obras. Eso es claro, para que nadie se gloríe. Pues somos, dice, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el punto aquí es que nosotros, por amor a Dios, obedecemos las normas y principios establecidos en su palabra. Vivimos una vida en torno a la obediencia, pero recordemos que primero nosotros somos salvos por medio del verso 8. Génesis 6:8. Me gustaría que alguien lea este texto. Yo lo leo, pastor. Bueno, muchas gracias. Dice así la palabra de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí. Entonces, ¿quién halló gracia? ¿Y por qué Dios obró por medio de Noé? Porque Noé halló gracia. Salmos, el capítulo 6, el verso 4. Aquí está. Vuélvete, oh Jehová, vida y alma, sálvame por tu misericordia. Amén. Nosotros somos salvos por su misericordia, por su gracia. Vayamos a Hechos, el capítulo 15, el verso Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Podría citar muchos más textos bíblicos, en algún momento podemos andar sobre esto, pero quiero ir a un texto que mientras desarrollaba el mensaje, lo encontré allí registrado, en algún momento lo anoté. Y quiero ir junto a ustedes a este texto. Primera de Juan, el capítulo 2. Por favor, vayamos al libro de Primera de Juan. El capítulo 2. El verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quién redime? ¿Quién salva? Jesucristo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos que uno dice, yo conozco a Dios. Si conozco a Dios, debo guardar sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿cómo dice? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ese es verdaderamente, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anda. Entonces nosotros somos salvos por la gracia, pero también somos llamados a permanecer en Dios. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros o ustedes son los amigos. Y nosotros nos tornemos en los discípulos amados de Salvador. Que existe una transformación completa y real en nuestra vida. Oremos mucho. ¿Saben? Hace muchos años atrás, yo creí que iba a ver por primera vez reaccionar a mi papá y defenderse a sí mismo y darle una paliza a otro hombre. Creí que iba a acontecer eso. Él había dejado su oficio de minero y obviamente en ese oficio tenía los músculos suficientes para poder enfrentarse. Y recuerdo que estábamos en un cerro. Nosotros siempre íbamos a caminar a ese cerro. Y de repente un hombre en estado etílico se acerca a él y dice, ¿me estás mirando? De la nada, sin ningún fundamento, va y le da un combo en la cara. Y yo dije en ese momento, le va a reaccionar, le va a dar una paliza, porque él está en estado de edad y no va a tener suficiente fuerza como para dejarlo en el suelo. Pero yo con asombro observé cómo mi papá se acercó a él y le tocó el hombro y le dijo, Dios te ama. Y si Dios te ama, yo también. Amén. Yo quedé asombrado. Si a mí me preguntan en su posición, yo no sé si reaccionaría de la misma manera. Pero he notado que Dios transforma el carácter de sus hijos. Amén. Yo noté cómo Dios cambió completamente. Y Dios también puede cambiarnos a nosotros si estamos enfrentando el carácter de esa gente. Dios nos ayude. Dios nos transforme y nos haga hijos conforme a su corazón. Vamos a ver. Bendice, Señor, a tu iglesia también para enfrentar los conflictos que día a día vienen por delante. Que sea una situación de relacionamiento con alguien, permite, Señor, que nosotros dialoguemos, lo resolvamos en el amor del Señor. Bendice a tu iglesia, a la iglesia de Renacer, a la iglesia de Atalaya. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.